lo que hoy les planteo un poco es, dentro de ese discurso neoliberal, un poco qué está pasando, ¿no? Y entonces hay un subtítulo que son el discurso de la excelencia y las prácticas de desocialización. Esto ya nos dice un poco el planteamiento que les quiero hacer, ¿no? De cómo ninguna de esas palabras, y sobre todo la segunda palabra, nos gustaría a nadie. Yo no conozco a ningún profesor o profesora, ni me lo puedo imaginar, que pretenda y que crea que la educación es para desocializar. Era todo lo contrario, ¿no? En la educación era para aprender a vivir juntos, entre otras cosas, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible, etc. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que el profesorado muchas veces hacemos y tiene efectos bastante perversos, y lo malo es que lo hacemos sin ser conscientes, sino que lo hacemos con la buena intención. Y ese es un poco el motivo, por ejemplo, de mi última obra, que es una cosa que llevo los últimos años trabajando, es qué es lo que está pasando para que no seamos capaces de ver lo que está pasando, lo que sucede en realidad y los efectos de lo que hacemos, de los cambios que nos dicen que tenemos que hacer, de los nuevos lenguajes que entran, etc., ¿no? Entonces, mi obsesión en los últimos tiempos es, a partir de ese pensamiento hegemónico, cómo se va construyendo y cómo también en educación se va haciendo lo mismo. Es decir, de cómo desde el poder, desde las órbitas que controlan más las estructuras de poder político, económico, etcétera, que cada vez son más poderosas porque están globalizadas, ¿no? Nos van convenciendo de que hay cosas que son buenas, que hay visiones de la realidad que son las acertadas, que las otras son sesgadas, que son interesadas, incluso sesgan una palabra y dice están politizadas, y entonces el pobre Aristóteles se quedaría asustado de ver cómo se manipulan esos conceptos, ¿no? Y todo eso. Y entonces cómo eso se articula, y a través de todo lo que se podríamos decir un ejército de personas que van a colaborar en eso, medios de comunicación, y eso lo vamos aprendiendo, porque yo llego aquí a México y empiezo a mirar prensa y digo, qué barbaridad, ¿este qué está diciendo? Y me llama la atención, y entonces pregunto y digo, ¿este periódico a quién pertenece? Y digo, claro, ahora lo entiendo. Claro, eso ya nos dice, y eso nos está pasando en todos los países, ¿no? Entonces tenemos prensa, porque además, fijaros si es curiosa la cuestión, que encima dicen que tienen pérdidas. Y digo, pues dentro del capitalismo una empresa que pierde se cierra inmediatamente. Si se mantiene es que tienen pérdidas económicas y ganancias simbólicas. Y eso hay que pagarlo también. Entonces eso cambia. Entonces, en educación, cuando uno va mirando eso, y eso en educación, ¿cómo nos está pasando? ¿Cómo ese pensamiento nos lo están modificando? Y el profesorado, sin darnos cuenta, contribuimos también a reforzar ciertas estructuras políticas, sociales e ideológicas en las que estaríamos en desacuerdo si nos las plantean fríamente y claramente. Pues digo, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo nos están moviendo la tierra debajo de los pies y sin darnos cuenta pasamos a hacer cosas con la mejor intención y que si fueran más claras igual estaríamos en contra, ¿no? Por ejemplo, si uno mira en las últimas décadas, por no hacer rastreos históricos, etcétera, veíamos que a medida que estábamos entrando en sociedades democráticas y había gobiernos democráticos, yo les hablo más desde la realidad española, que es la que tengo más datos, ¿no? Para que en la medida que esto está globalizado, uno va viendo que hay bastantes cosas que también están globalizadas aquí. Entonces, cuando nosotros pasamos de la dictadura a la democracia, cambia el sistema educativo, todo, obvio. En una dictadura tú quieres conformar una mentalidad fascista, que las personas vean normal ese tipo de autoritarismos, de cosmovisiones que te plantean y legitimes todo lo que ese fascismo está haciendo. Cuando llegas a una sociedad democrática, claro, si es democrática, la ciudadanía que venía de una sociedad autoritaria no está acostumbrado, no sabe ser democrática. Es decir, aprender a ser democrático no se estudia en una lección, ¿no? Hay cosas que se pueden estudiar, pero a continuación hay que practicarla y mucho. Y como no la practiques,
Pues harás un discurso nominalista, poniendo palabras, pero tus prácticas no serán democráticas, ¿no? Entonces, hay que educar ciudadanas y ciudadanos. Eso ya es un concepto muy importante, porque eso estamos hablando de personas que viven en sociedad. Y lo que es más importante es que se sienten interdependientes, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos construir las reglas del juego y espacios para aprender esas reglas del juego para aprender a pensar unos en los otros. Necesitamos la política, ¿no? La política es el entre, es lo que nos dice cómo podemos relacionarnos, organizarnos para beneficiarnos todos y no para marginarnos unos grupos a otros grupos, etcétera, y para maltratarnos unos a otros. Y fijaros, es la primera vez en España que se plantea un debate de escuela pública, escuela privada, en otros términos diferentes. Es decir, si uno mira antes en la democracia, en la dictadura y hacia atrás, tú no necesitabas preguntarle a una persona, ¿tú de qué clase social eres? Lo único que decías, ¿tú dónde estudiaste? En un colegio privado. Ah, la burguesía o tal. No, mis padres son albañiles y yo estudié en una escuela pública. Bueno, ya me imagino que tenían que ser albañiles o algo por el estilo, o campesinos, sin tierras, etcétera, etcétera, con tierras muy pequeñas. Era eso. Ya estábamos estructurados y había dos sistemas educativos que daban formaciones diferentes para funciones sociales diferentes, ¿no? Uno para servir y los otros para dirigir, así a grosso modo. Claro, cuando entramos a la democracia decimos no puede haber una escuela en las etapas obligatorias, especialmente no puede haber escuela privada, porque entonces no aprendemos a vivir juntos. Estamos aprendiendo a vivir los iguales y entre iguales y a reproducirnos. E implícitamente, a través de esos otros medios de comunicación y cosas que vayamos viendo por ahí, vamos a empezar a ver a los otros como incluso enemigos, como sospechosos, porque es donde vamos a proyectar nuestros prejuicios, etc. Todo lo que nos van construyendo los otros medios, etc. Y en ese debate de construir esa escuela democrática, hay unas instancias políticas, pero las instancias políticas yo creo que no nos debemos equivocar. Son consecuencia de las dinámicas de base que hay que consiguen elevar al gobierno a determinados partidos y que gobiernen de aquella forma y para aquello que tú quieres, que nos interese, que nos beneficie a todos. Entonces, el discurso que se está construyendo entre partidos políticos, sindicatos, profesores y profesoras, movimientos y agrupaciones, grupos de profesores y profesores, es empezar a revisar qué es eso de educar, etc. Y fijaros si vamos articulando el discurso, que a medida que avanza esa democracia vamos haciendo una definición donde cada uno de los términos de esa definición está cargadísimo de significado. Yo digo, mira, educar es educar ciudadanía. Primero es educar, no es entrenar ni amaestrar, ni domesticar. Ciudadanía, no clientes ni consumidores. Culta e informada, es decir, que en la medida que se informe y conozca y pueda aplicar el conocimiento disponible para analizar y ver lo que está pasando, va a comportarse de una forma u otra. Activa, tiene que actuar, como ejercer eso de la ciudadanía. No es algo que se tiene y que se cuelga en una pared, se ejerce. Somos ciudadanos y ciudadanas desde que despertamos hasta que dormimos. Democrática, se relaciona con otras personas de una forma justa, crítica, con lo cual significa que eso se ejercita, no se estudia, se practica. Y con la información ejerces también eso, ¿no? Que sea suficientemente divergente. Inclusiva, que estemos todos, que no falte nadie en ese mismo espacio que se llama la escuela. Y optimista, eso es muy importante, ¿no? Es decir, la educación es para abrir esperanzas, para abrir expectativas de que las realidades se pueden transformar. No construir el negativismo de que esto es así, o como diría Margaret Thatcher, esto es lo que hay y no hay alternativa. Para eso, claro, al mismo tiempo vamos pensando en ese estudiante que en principio no nos enseñaban antes de la psicología y que no existe, ¿no? Una niña cuando tiene 3 años o 4 años está en la etapa no sé qué y hace eso. Vale,
a nivel general. Pero claro, el problema es que este vive en este barrio, con esta familia, con estos problemas y todo eso. Y eso no estaba. Y claro, empezamos a ver ese estudiante y decimos, esta persona tiene que tener confianza en sus capacidades y posibilidades. Porque en la escuela tradicional que analizábamos y conocíamos, víamos que según entraba en la escuela, inmediatamente le decía, mira, tú no sirves. De una manera u otra, ya te iban construyendo ahí de que todos tus defectos, te los iban sacando, inventando y construyendo, algunos que no eran. Y entonces es dotar de confianza al alumnado sus capacidades y posibilidades. Y a partir de ahí, con eso es donde la participación de la ciudadanía, de las familias, de los propios profesorado y las instituciones políticas y de formación y actualización de profesorado van diseñando planos o deben diseñar los plazos para hacer realidad eso, no al revés. Entonces, y a partir de ahí hacer las modificaciones que sean. Es decir, se trata de ir a aprender a vivir juntos. Pero en ese aprender a vivir juntos, nosotros íbamos viendo que aunque lo intentábamos con las mejores intenciones, en realidad acabábamos construyendo nosotros. Y que había, muy pronto aparecía la categoría los otros, ¿no? Que eran fundamentalmente aquellos que no estaban allí contigo. Y algunos que estaban allí dentro y que disimulaban que eran de los otros, ¿no? Porque hay muchas personas que están en las aulas y que están ausentes en todos los contenidos y todas las realidades y todas las interrelaciones que se producen con ellos. Es decir, es ese sentido común, etc. En eso, a medida que íbamos avanzando desde esa concepción democrática, de la sociedad democrática y aprender a ser democráticos, ejerciendo esa democracia en todos los espacios en los que estábamos, pues íbamos viendo eso, como enseñar, en realidad teníamos que preocuparnos de aprender a reconocernos, desmontar los prejuicios múltiples, evitar discriminaciones, socializarse, convivir, cooperar, aprender a trabajar juntos, ver si tratarse como iguales, que es dificilísimo, ¿eh? Es decir, y que nos costaba, porque los programas oficiales no hablaban de esto. Un día había una lección que te enumeraban esa cosa y tú lo memorizabas y lo repetías como un loro. Pero no, esto era la cotidianidad y como las rutinas más básicas que hay en las aulas, teníamos que aprender a verlas de esta forma. ¿En qué medida iban esa? Y no perdíamos de vista esto. Porque si no, esto acababa, pues como suele acabar muchas veces incluso hasta en las leyes y muchas programaciones nuestras. En la primera lección aparece todo este objetivo de la filosofía que queremos plantear y al día siguiente ya se nos olvidó. Y en la medida que se nos olvida, es fácil que nuestro sentido común construido anteriormente nos traiciona y nos haga hacer todo lo contrario de lo que es todo este tipo de filosofías. Fíjense que en la medida que seguíamos con esta mentalidad democrática, íbamos perfeccionando mucho el pensamiento, porque de repente decíamos, cuidado que tenemos a un colectivo como pueden ser las mujeres que tienen muchos problemas, no son reconocidos, el conocimiento que tenemos fue construido para construir su inferioridad, etc. Y entonces decíamos, tenemos que hacer una educación no sexista, no racista, no homofóbica, etc. No. Pero a medida que también nos íbamos profundizando y analizando las prácticas que poníamos para eso, víamos que habíamos caído en otro error. Y éramos que las personas sexistas erais vosotros los que estabais ahí enfrente. Nosotros no, profesores, yo no soy sexista, ni soy racista, ni soy homofóbico. Tú dices, o sea, tú fuiste educado ¿en qué planeta? Porque en el planeta Tierra no. Entonces, claro, empezamos a poner el prefijo ante. El prefijo es, perdona, tenemos que educarnos todos, vosotros, yo que estoy aquí, para no ser sexistas. Por lo tanto, tenemos que hacer una educación para desmontar eso, o sea, antisexista, o sea, buscar explícitamente ese tipo de cuestiones. Y eso se fue avanzando mucho, porque hoy todos los movimientos políticos más progresistas, feministas, de todo tipo, estamos hablando de micromachismos y cosas de eso. Fijaros si fuimos afinando la mirada en la medida en que esto no lo perdíamos de vista, ¿no? A qué niveles de finuras íbamos llegando. A medida que íbamos aprendiendo eso de la democracia, decimos, el espacio aula no sirve. Y empezábamos a hacer otro tipo de dotaciones y organizaciones de espacio, más horizontales. Y tú como profesor y profesora habías cambiado todas tus rutinas.
Decías, tú pasas a ser un moderador, un organizador de espacios, un creador de ambiente, pero no el que tiene la verdad que les vas a iluminar a los demás y que los demás tienen que reproducirla, ¿no? Todo eso. Pero uno va viendo día a día lo que está pasando ahí y dices, aquí está pasando algo raro. Y es que a medida que aparece esa cosa que se llama neoliberalismo, especialmente cuando ya cae el muro de Berlín y ya llegamos al fin de la historia que decía el Fukuyama famoso, pues cambia también. Es decir, el sistema educativo nos empiezan a mover la tierra de debajo sin darnos cuenta, porque esto no nos enteramos. Porque solo que de repente empieza a aparecer un vocabulario, un lenguaje y tal, y dices, para, ¿qué está pasando aquí? Y unas prácticas, etc. Entonces, claro, me parece que si enunciamos claramente la filosofía de ese tipo de personalidades que ahora necesita este modelo, luego vemos a través de qué práctica se va generando y podemos ver en qué medida nuestra tierra se está moviendo sin darnos cuenta o ya podemos, incluso estoy yo también equivocado. Y entonces, claro, ya no hablamos de ciudadanía. Esa es una palabra que ya no se utiliza. Clientes, ¿no? Tú vas a coger un ambiente y dicen, los clientes de no sé qué tal, los clientes de este comercio, no sé qué, usted es cliente de aquí, tiene la tarjeta de nuestro comercio, etc. Es decir, tú empiezas a tener posibilidades de acceder a ciertas cosas en función de las tarjetas de crédito o de las tarjetas que tengas de fidelización de tal comercio o de lo que sea. Y tú empiezas a convertirte en empresarios de sí mismo, que diría Foucault. Y eso es claro. Si en una facultad organizas un acto como este, espero que esto sea la norma y que no responda a este modelo. El alumnado lo primero que te diría, dice, ¿dais certificado? Claro, yo invierto en mí mismo. Si hago el esfuerzo de venir aquí, yo quiero la recompensa, un papelito para que el día de mañana, mi currículum, una persona que acaba una carrera viene con un montón de papeles y dice, ¿de qué? ¿No? Digo, todavía, ¿qué es lo que hiciste? Esta conferencia, este congreso. Digo, vale. Y entonces eso, son personas que ya empiezan a invertirse en sí mismos, lo que a mí me sirve. Y aparece una palabra maravillosa de moda, que es... ¿Qué pasó? Porque aquí se fue. Aquí. Se está yendo y déjame ir a ver. Que aparece una palabra nueva, a ver si esto se corrige o no. Aquí está. Que es el emprendimiento. El sistema educativo, es decir, tenemos que educar emprendedores. Que en principio, dices, está bien, lógicamente. ¿No? Pero emprendedor es una persona que tiene iniciativa para hacer cosas. Para hacer negocios. Entonces, el emprendimiento es cómo hago y aplica lo mismo que hace el capitalismo y utiliza el mismo conocimiento que creó el capitalismo para generarse, que es eso que se llama esas nuevas materias, carreras y especialidades, que es el marketing y la publicidad. Es decir, es frente a lo que el señor de Crowley dijo allá por principios del siglo XX, de que teníamos todos unos intereses básicos, unas necesidades básicas y que a todos nos interesaba lo mismo, normalmente a las estaciones del año, hoy a nadie le interesa eso. Hoy te interesa no sé qué coche, qué reloj, o qué ropa, no sé qué cosas. Es decir, pusieron el conocimiento al servicio para generarnos necesidades y hacernos infelices porque el pantalón que quiero comprar, que viene ahora una nueva moda, no tiene no sé qué bobadas esas. Eso lo habíamos inventado en educación, la historia de la motivación. Pero eso nos olvidó. Ahora son ellos los que lo hacen. Nosotros ahora evaluamos. Vale. Y a partir de ahí aparece la educación privada. Pues eres cliente, por lo tanto, hay familias que pueden pagar, que paguen aquí, todo eso, y ya empezamos a segregarnos, todo eso. Y todos vivimos en un barrio que somos iguales. Y tenemos un centro donde vamos los mismos. Ya está. Y si viene alguno despistado, de otra etnia, otra clase social, otra religión, etc., decimos, nosotros aquí es que no tenemos recursos para tal, yo creo que estaría mejor que fueras al centro público,
que ellos sí saben. En España los expulsan así. Aunque el discurso es libertad de elección de los centros, no de las familias. En realidad se trata ya de conformar todo eso y de transformar el sistema educativo en un mercado. Por eso está la privatización de todo, de todo. O sea, hay negocio con todo, desde el uniforme que vienes aquí, hasta la comida, hasta los libros, lo que sea, todo. Es decir, es ya la consecuencia de ese cambio, de ese capitalismo que cuando estamos antes de la crisis de los 80, que todavía estamos no había caído el muro de Berlín y estamos todavía con eso de que hay una cosa que se llama capitalismo, pero claro, tenemos una alternativa que hay el socialismo. Cuando cae todo eso, los discursos empiezan a cambiar y empieza ese capitalismo a ser el capitalismo neoliberal, financiero, ya no es el capitalismo industrial, porque ya estamos en la cuarta revolución industrial, ya no vamos a tener tantos obreros y obreras que tengamos que enseñarles a obedecer, a entrar puntuales y cosas por el estilo, porque eso lo van a hacer los robots y vosotros ya, los demás, vamos a sobrar todo eso. Y aparece lo que es la economía productiva, los bienes inmateriales, todo lo que es la producción postindustrial, y aparece eso, la sociedad del conocimiento. El propio Castell dice mejor sociedad informacional, porque el conocimiento lo valoró todas las sociedades en todo el mundo siempre. La dimensión informacional le da un toque económico. Es aquel que muchas personas quieren, ¿no? Y ahí tenemos, Bill Gates es el más rico, no es el que tiene más propiedades, que yo sepa. Bueno, igual las compró luego, pero primero tuvo un conocimiento que nos vendió a todos y que todos necesitamos y por lo tanto lo vende muy caro. Y yo creo que eso cómo se va mudando todo eso, pues empieza a ver cómo de repente quienes empiezan a opinar sobre educación, y lo que es más importante, quienes empiezan a ser escuchados para ver qué dicen sobre la educación, ya no son esos que yo pongo ahí en esa columna sin voz. El profesorado, eso a nadie le interesa. Entre ellos que hablen lo que quieran. El alumnado, por favor, ¿qué van a saber? Las familias, nada. Nada de eso. Sindicatos. Yo utilizo la palabra sindicatos porque en España y en Europa es sindicatos. Son voluntarios, de afiliación voluntaria, y hay muchos en función de muchas ideologías. Lo digo porque no en todos los sitios es igual, no lo sé. Entonces hay muchas veces que me dicen eso, y digo, mira, la historia de Europa, el estado del bienestar, todos los grandes avances que hubo en Europa son incomprensibles si no tienes en cuenta el papel y el rol que desempeñaron los movimientos de sindicatos. Salvo en los momentos de dictadura que teníamos el sindicato vertical y los sindicatos clandestinos, prohibidos. Ahora, pues lo que se dice desde hace mucho tiempo, el Ministerio de Educación del planeta Tierra es la OCDE, fundamentalmente para los más desarrollados, porque para los que todavía tienen algún problema, yo creo que tiene más importancia el Banco Mundial, es el que pone las cláusulas secretas más fuertes. Y luego todo ese tipo de organizaciones, FMI, todo ese tipo de cuestiones, organizaciones filantrocapitalistas, que es la Fundación Bill Gates, estos generosos que se preocupan de la educación, etc. Todo esto. Y eso va cambiando. Fijaros si va cambiando que en España cuando entra el Partido Popular, lógicamente la derecha más capitalista, más salvaje y más neoliberal, pues hace una nueva ley, que es la que tenemos hoy todavía vigente. Y los dos primeros borradores que sacan a la luz públicas, así para que los viéramos, de una ley que es organizar el sistema educativo desde 0 años hasta 18 años, ¿no? Porque la primera etapa que tenemos nosotros es educación infantil, que es 0-6. El primer párrafo de la ley, tú imagínate profesora de educación infantil o profesor de educación infantil, empiezas a leer la filosofía de la ley y el primer párrafo le dice algunas cosas que algunas palabras están marcadas en negrilla. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo
de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Primer párrafo. A partir de ahí viene todo lo demás. Y el articulado, lógicamente, coherente. Fijaros qué filosofía. Cuando sale al debate, claro, todo el mundo pues, a degüello contra ellos. Y entonces cambian el preámbulo. Ponen una palabrería así más tolerable, pero no cambiaron el articulado. ¿Qué se equivocaron al principio? Que hicieron un articulado que no se correspondía a esto o al revés. O dijeron, mira, este es el preámbulo. Les ponemos lo que quieren escuchar. Luego déjeme legislar. Ya está. Y es lo que pasó. Y lo peor de todo esto, ¿cómo logran tanto nuestro consentimiento? Porque nos roban el vocabulario, los significados. Y entonces empiezan a aparecer palabras todas maravillosas que dicen calidad. Hombre, ¿que quiere un sistema educativo que no sea de calidad? Por favor. Que no sea excelente, que no sea flexible, que no hagamos buenas prácticas. Así. Por favor, sí. Que no hagan buenas prácticas los profesores y profesoras. Nadie dice eso. Todos decimos, bueno. El problema es cuando dicen, vamos a evaluar esto, a medir esto. Y dices, a mí no me interesa ser de tanta calidad y de tanta excelencia. Porque incluso el concepto de buenas prácticas, en España se llenó todo de investigaciones sobre buenas prácticas. Yo siempre tengo la manía de buscar el origen de las cosas, así, digo, ¿dónde viene esta palabra? Y me encontré que la primera institución que habla de buenas prácticas es la OCDE, para las empresas. Digo, ahora lo entiendo. Claro. Y cuando veía los resultados de algunas investigaciones, digo, claro, es cómo puedo conseguir hacer una buena práctica para conseguir esto que me mandan. Digo, bueno, para superar esta prueba, este indicador de rendimiento cuantitativo, este estándar, todo ese tipo de cuestiones. Claro, y poco a poco vamos viendo cómo, si tú vas definiendo y tratando de ver qué tipo de personalidad se necesita y qué va siendo el resultado de esto, pues claro, te aparece ese ser humano neoliberal, que para definirlo así rápidamente decimos, pues es una persona que todo hace con vínculos y valores mercantiles. Todo está pensado en invertir en mí mismo para el día de mañana tener esos puestos de trabajo de alta cualificación, que decía el preámbulo de la ley, ¿no? Buscas el interés propio y la competitividad y comparación con otra, ¿no? Entonces tú dices, tú tienes que ser el mejor. Y lo cual quiere decir, si yo tengo que ser mejor, vosotros tenéis que ser los peores. Lógicamente, no podemos ser todos los mejores. Entonces, claro, ahora dile, no, y tenéis que aprender a compartir y a trabajar juntos. Digo, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Entre empresarios no hay relaciones de amistad, de intereses. Entonces, yo te puedo instrumentalizar para esto, pero hasta aquí tú me puedes ayudar y yo te ayudo, pero después tú tienes que fracasar. O sea, no todos podemos ser Amancio Ortega, el dueño de la cadena de Inditex o de Zara, que es en España el hombre más rico que tenemos. Bueno, ustedes aquí tienen a este otro, al Slim, pero no sé cuáles son sus negocios, por lo tanto no puedo poner sus ejemplos. Pero serán lo mismo. No todos van a poder estudiar en la escuela para ser como él. Lógicamente, pues eso. Aparece una racionalidad positivista. En los años 70 a los 80 empezamos a ver que con ese positivismo no entendíamos esto que era la caja negra, que era la de la educación. Y dijimos, necesitamos otras metodologías que, aunque no sean tan matemáticamente precisas, sean más relevantes los datos que dan. Y empezamos a descubrir aquello de la etnografía, las metodologías cualitativas y todo eso, que ya desapareció. Y ya las revistas JCR solo admiten fórmulas, cosas que llevan fórmulas matemáticas. Y ya está. La concepción despolitizada de la vida. Es decir, no aprendemos a ver cómo nuestro conocimiento, lo que hacemos, afecta a la vida de otras personas. Eso. Que si quieres a la política, el entre, deja de ser el entre y pasa a ser lo mío primero. Nosotros, como dice el Donald Trump ahora, dice primero nosotros. Bueno, pues eso. Tanto que hasta un premio Nobel como puede ser Amartya Sen, nada sospechoso de un extremista peligroso,
les llama a los tontos racionales, ¿no? Dice, el homo economicus, el homo consumus, es un ser sin sentimientos, sin moral, sin dignidad, sin inquietudes ni compromisos interpersonales y sociales, ¿no? Obviamente. Pero es que, claro, vamos avanzando. El conocimiento, ese que la escuela también contribuye a construir y las instituciones educativas siguen construyendo el conocimiento, pero no siempre la utilización de ese conocimiento es lo suficientemente justa, necesaria y democrática. Y aparece eso que se llama el homo numericus, ¿no? Y eso lo sabemos todos. El que más y el que menos dicen, ¿tú en esto qué puntuación tienes? Empezamos todos a hacer puntuaciones por productividad, puntuaciones por no sé qué, todos. Todo se puntualiza. Es el ser que, pero claro, es una cuantificación que te va diciendo tu potencial. Por lo tanto, yo puedo predecir la rentabilidad que puedes dar tú con algo con todos esos numeritos. Bueno, y ahora con las técnicas Big Data o Big Data o como quieran llamarle, pues, ¿qué les voy a decir? Bueno, ya está. Ya estamos hasta totalmente controlados por todo y sin darnos cuenta. Solo cuando abres la computadora y entras y dices, ¿y a mí por qué me llega esta publicidad? Y dices, ¿y de qué es? Ah, bueno, a ver de qué trata. Y dices, tenemos aquí una máquina inteligente que de repente descubrió que a mí me gusta este tipo de temáticas. Pues eso tiene que ver con ese tipo de tratamientos y de las profesiones más lucrativas que tienen en este momento y de las salidas laborales más lucrativas que hay, por lo menos en Europa. Claro, porque se trata de buscar una gobernanza algorítmica, ¿no? Es decir, es cómo a través de todo eso podemos gobernar, predecir, organizar y ver cómo tú te desvías por aquí, te podemos traer por este otro lado, etcétera, ¿no? A través de toda esa publicidad y de lo que sea. Y eso, pues no les digo ya nada, las investigaciones y todo lo que está habiendo en el campo de la tecnología educativa, donde ya no se necesitan profesores y profesoras. Hay unos cuantos ayudándolos a los informáticos ahora, al principio, pero ya hay aulas donde a través de esas máquinas te diagnostican tu primera dificultad porque pestañeaste no sé qué veces. Y ya tiene, eso es real, está ya, ¿eh? O sea, no piense que es un sueño. Y además ese homo todavía más neoliberal tiene otra característica, que es el homo debiter, el ser humano endeudado. Claro, el capitalismo financiero funciona con la deuda y todos los países del mundo aprendieron a endeudarse. Y a partir de endeudarse entran los comportamientos de todo tipo. España tenemos una constitución que hay mucha gente que la queremos cambiar. Y no se puede cambiar porque es complicado, no sé qué, tenemos que poner de acuerdo a todo el mundo, etc. Mentira. De la noche a la mañana, real, no simbólica, real, de una noche a la mañana siguiente, de repente logran modificar la Constitución, un artículo de la Constitución. ¿Saben cuál es? Que España, antes de hacer una planificación económica y de organizar el presupuesto de este año, tiene que pagar la deuda que corresponde a los bancos europeos. Ya está. Y tú dices, pero mire, tengo unas necesidades que pueden ustedes demorarme eso. No, usted primero pague. Grecia, ¿sabéis lo que pasó? Pues fue por esto. España nos pasó lo mismo, nos pasó a todos los países, empezamos ahí. Y empezaron a decir, incluso el discurso oficial era que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Oye, yo voy un día, al poco tiempo había pasado que se hace pública esa frase, tomo un taxi y sale la conversación con el taxista y me dice, la verdad es que estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Claro, yo le dije al taxista, digo, ¿usted se cree? ¿Usted vivió por encima de sus posibilidades? Digo, hombre, sí, me imagino que un día tomó una copa un poquito más cara o fue a un restaurante. Entonces el hombre empezó a pensar y digo, pues la verdad que tiene usted razón. Digo, bueno, pero nos habían creído a todos que habíamos vivido como jauja. Digo, ¿pero quién? Todo eso. Pero eso ya va conformando un tipo de moralidades dominantes. Aparece la cultura del esfuerzo. El Partido Popular, uno de los mantras más eficaces que tuvo, que además fue muy bien visto por el profesorado, hay que decirlo también, cuando se aplicó la educación, era
que lo que fallaba ahora era que las nuevas generaciones no habían aprendido la cultura del esfuerzo. Entonces dice, claro, ¿no? Y debajo te metían de tapadillo que ya había igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, como hay igualdad de oportunidades, las diferencias humanas serán por alguna cuestión genética, que la manipulación genética me imagino podrá corregir, y la otra es el esfuerzo, que todavía no creo que... Bueno, sí, ahora con los robocos y cosas de esas es posible que también. Y la gente se lo tragó. Y al final no nos gustó, claro, si yo suspendo a un estudiante y tengo ese mantra, digo, es que no te esfuerzas. Y me dice, pero si le dedico 2 horas al día a tu materia, digo, ¿ves? Es poco. Y cuando me digo una cantidad exagerada, todavía tengo una escapatoria. Y digo, ¿y tú tienes capacidades para estudiar aquí? ¿No te habrás equivocado? En ningún momento yo reviso, soy un manta en la programación que tengo, en lo que estoy haciendo, No, yo soy bueno. Entonces, cuidado porque eso en España pasó, ¿eh? O sea, hay palabras que a lo mejor a algunas personas les favorecen, pero son políticamente muy perversas. La moral de la promesa es devolver todo. A nosotros nos metieron una asignatura en el sistema educativo que se llamaba economía, que está muy bien. Falso. Se llama educación financiera. Tú no cuestionas el modelo económico de un país. Tú aprendes cómo funcionas con tu tarjeta de crédito, con tus cuentas, que puedes endeudarte, hasta dónde, etc. No cuestionas en ningún momento si ese banco te está cobrando unos intereses escandalosos o todo ese tipo de cuestiones. Eso es la educación financiera, que la evalúa PISA. Ustedes todavía tienen la suerte de que, a pesar de tener al gran jefe aquí, no les aplican esa prueba. Pero en España nos aplican la educación financiera. Ya llevamos 2 aplicaciones. Y tienen problemas porque los estudiantes no saben funcionar bien con tarjetas de crédito. Digo yo, a los 15 años. Vale, pues eso. La moral de la culpa, con esta cultura del esfuerzo, es que yo no me esforcé. Y entonces te vas hasta culpabilizando a ti mismo porque no te esfuerzas lo suficiente, no eres lo suficientemente productivo, por querer vivir por encima de tus posibilidades. Mira, esta es la autoexplotación. Y claro, ¿cuáles son, en ese tipo de personalidades que nos van conformando, cuáles son las enfermedades de hoy? Depresión, ansiedad, estrés, todos. Y muchísimos el suicidio. Es lo que más está creciendo, una proporción escandalosa. Aunque en mi país está prohibido hacer públicos estos datos por aquello que dicen que genera conductas de imitación. Pero uno puede acceder a los datos. Y son auténticamente preocupantes, ¿eh? La cantidad de gente que se suicida. ¿No? Claro, no ve expectativas ya de nada. Y tenemos un alumnado que de repente ni el virus del ébola fue tan perverso, porque ya están todos infectados con TDAH, trastornos de hiperactividad y atención. En mis tiempos nos decían los revoltosos. Yo estaba bastante catalogado por eso, porque me aburría. Y entonces, como te aburres, pues tal. Porque ese que mismo que es declarado TDAH es capaz de ver una película de 2 horas sin pestañear. Y digo, tío, muévete que tienes una patología. No, hacer cualquier cosa de esas que dura mucho, pero sin moverse. Pero llega a la escuela y mira por dónde es hiperactivo, tiene déficit de atención. Y tenemos unos laboratorios que están haciendo unos negocios increíbles con medicamentos como el Ritalin. Bueno, en cada país tendrán sus nombres, etc. Pero el profesorado lo mismo. El profesorado está todo depresivo, ansioso, quemado, todo lo mismo. Fíjense qué patología. Y aparecen lo que yo llamo las terapias pseudoadecuativos, que además las pronunciamos en inglés por aquello de que llaman menos la atención. Decimos, no, mindfulness tenemos que hacer. Digo, ¿por qué no meditación? ¿Qué es lo que significa? Ah, hombre, es que eso significa concentrarte. Digo, sí, además levitar. Si lo haces muy bien, los santos levitaban. O sea, ver una clase de primaria levitando tiene que ser una gozada. Pues, coaching.
Digo, ¿por qué no le dices en castellano? Es que entrenamiento, entrenador, eso no es muy bien y tal. Digo, no. Algunos te dicen que no tiene traducción. Digo, no leas un periódico de deporte, porque entonces no puedes leer nada de ese periódico, porque utiliza esas palabras, ¿no? Autoayuda, todo ese tipo de cosas así. Y eso entra en el sistema educativo. Pero curiosamente entra sin alterar el número de horas lectivos ni de días lectivos. Con lo cual digo, aquí se lo quitan, ¿no? Porque a alguien le quitan para hacer esas horas. Y ahí están con esas cosas. En vez de decir qué es lo que está generando esto y corrijamos el origen de esta patología. Y aparece el síndrome de bienestar, claro. El autoempresario de sí mismo solo depende de sí mismo. Y por lo tanto, de repente aparecemos todos con unas pulseritas que te miden, en este momento tengo no sé cuántos latidos de corazón, llevo dados no sé cuántos pasos y mi nivel de azúcar está no sé qué leches. Porque si te enfermas, ya no hay estado de bienestar con sanidad gratuita, hay que pagarla. Por lo tanto, cuida la máquina. Entonces, así. Y aparece un nuevo pecado original, que es el pecado de la deuda. Cada niño, cada niña que nace en este momento en mi país ya tiene una deuda de 40.000 euros. Algunos se ríen, dicen, qué exagerado eres. Y digo, tú ahora sigue a ese niño, a esa niña. Y cuando su familia diga, quiero un centro escolar, dice, bueno, es que el 03 no hay dinero para hacerlo público, o tienes dinero vas a la privada. La sanidad, bueno, es que los pediatras para eso tenemos problemas y esto ya no. Ese es el recorte. Esa es la deuda. No hay dinero para eso y, por lo tanto, ese niño, pues hay cantidad de cosas, o esa niña, cantidad de servicios a los que no va a poder acudir porque no hay dinero, ¿no? Les va sonando el discurso de la deuda, etc. Pero además, dado que algunos vivimos en países así, de esos que se llaman hegemónicos y poderosos, se necesita una mentalidad neocolonial, que ya existía, lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Yo me di cuenta en esto cuando de repente, pues eso, a medida que vas interaccionando con gente y vas leyendo, dices, para que aquí pasa lo mismo. Y de algunos problemas nos van pareciendo. Ustedes ven ahora en Cataluña que si los catalanes si quieren ir, antes eran los vascos o en ETA, y bueno, y en Galicia había otros que no hacían tanto ruido, pero era lo mismo. Claro, y era como se fue construyendo unas determinadas identidades muy sesgadas. Yo me imagino que algo por el estilo pasará también aquí. Es decir, ese ser mexicano habría que mirar si incluye a todos los que están naciendo y viviendo aquí o algunos aparecen más visibles que otros, no lo sé. Pero la filosofía es a partir de ahí, en esos países que se consideran superiores, que son superiores por una conformación del conocimiento que los presenta como superiores, pues todo lo que ellos producen desde el nivel científico, tecnológico, cultural, etcétera, es superior. Y todos los demás, inferiores. Todavía seguimos utilizando ese de la cultura popular, una producción popular. Todo lo que lleva calificativo popular es construido por colectivos que no tienen poder. Porque cuando tienen poder es cultura, con el matiz que sea, de lo que se refiera o del estilo que sea. Pero cultura, no popular. Ahí bien, ¿no? Como vamos jugando con el lenguaje, pero que está hablando de jerarquía siempre. Y como vives en un país tan poderoso, tú no tienes deudas con ninguno, porque la colonización no se produce por ejércitos. Bueno, sí, en algunos países sí, por desgracia. Pero la colonización más peligrosa e invisible, porque el ejército se ve, es la que viene por industrias, por ONGs, etc. Nosotros tenemos ONGs en España, por ejemplo, que hacen educación en países muy lejanos y en otros continentes. Digo, hombre, Colón trajo aquí a una serie de frailes que montaron escuelas. ¿Vale? Y seguimos reproduciendo eso siglos después, con la mejor intención. Digo, mira, si quieres ayudarles, darle dinero, que busca profesores y profesoras de allí y que hagan su educación para educar ciudadanos y ciudadanas y capacitarlos para entender sus realidades, no las nuestras, que es la única que tú conoces. Pero ahí tienen la buena intención. A mí me parece esa mentalidad que te está haciendo hacer eso con buena intención. Y que lo máximo que tiene son cuestiones de caridad, de ayuda, de colaboración, pero la palabra justicia no le gusta, ¿no?
Y eso además se va a utilizar por unos libros de texto, por ejemplo, ya que hablamos de educación, que van a utilizar técnicas de extrañamiento, donde en África, mira por donde, solo hay pobres, harapientos, mucho polvo, etc. Y te ocultan que hay cantidad de ciudades superpobladas, con rascacielos, con las mismas tiendas que tienes aquí, autopistas colapsadas, etc. Que es lo que te hace ver que son iguales. Pero de la otra forma decimos, estos son otro mundo, allá ellos. Digo, no, allá ellos no, que tenemos una cosa que se llaman cartas de derechos humanos, ¿no? Que no todo es tolerable. Tenemos códigos éticos que se pueden aplicar en todo el planeta. Pero es un ser humano también conservador, que en España utilizaron e instrumentalizaron a la Iglesia Católica para esto, ¿no? Porque tiene mucho poder en nuestro sistema educativo, impusieron la asignatura de religión, contenido de religión, pero la religión católica interpretada por la Conferencia Episcopal ultraconservadora, porque si fuera esa que se llamaban Teología de la Liberación estaría prohibida, pero esta otra no. Porque es claro, es lo que va a jugar con todos los valores que hay ahí. Son seres sin empatía, porque desconocen a las otras personas, a los que son los otros, solo conocen a nosotros. Asumen que la vida es sufrimiento porque fuimos expulsados del paraíso, dice la Biblia. Por lo tanto, pues tienes que aprender a sufrir. Ya está. Entonces no puedes ser feliz. Todo el pensamiento de la Ilustración de repente lo metieron debajo de la mesa, porque decían, no, el destino del ser humano es ser felices aquí, porque en otro lado no sabemos si hay, y si lo hay, pues esperemos que todos seamos muy felices allá, pero por lo de pronto seámoslo aquí, y construyamos una sociedad para ser felices aquí. Eso desapareció, eso no puede ser. Sin libertad, porque está limitado por eso. Es decir, el típico ejemplo, tú estás trabajando aquí, te despiden, ¿y eso qué es? ¿Una injusticia o es una prueba divina? Pues no lo sé. Pues que hay muchas personas que no son nada religiosas y cuando tienen una enfermedad así muy grave, de repente se convierten en beatos. Y creen que fue Dios que les estaba dando una prueba. Y digo, ¿y no sería mejor mirar a ver si es que nos están envenenando empresas con transgénicos, insecticidas y cosas por el estilo? Pues, claro, y refuerza la cultura patriarcal, ¿no? Por favor. En todas las religiones. Porque el Islam ahora la gente los ve por los velos. Digo, en mi país, mi abuela yo nunca la vi sin pañuelo fuera de casa. Porque tenían que llevar el pañuelo, cosas por el estilo. Es decir, y los valores de ese conservadurismo político y que se refuerza con eso, pues son también la resignación, la indignación ni de broma, ¿no? Obediencia, sacrificio, caridad, esfuerzo, paciencia, etc. Todo ese tipo de cuestiones. Y la cultura del miedo, ¿no? Porque si no, Dios te va a castigar, por lo que sea. Y fíjense si es importante. En España tenemos muchas editoriales de materiales curriculares y libros de texto. La inmensa mayoría de ellas controladas por organizaciones religiosas. Con lo cual, imagínese la libertad de pensamiento de esos libros de texto. Es una de mis líneas de investigación es análisis de materiales curriculares. Vamos, podría poner millones de ejemplos de barbaridades que tienen que ver con eso, ¿no? Hay uno que está quedando con el tiempo muy ajustado, porque si no les podría contar algunos que son bastante bárbaros. Y hay solo dos grupos laicos, por así decir, que no son religiosos. Pero en España tenemos la enseñanza privada y concertada, dominada por la Iglesia. Y lo que es más importante, los espacios donde se educa la burguesía, las clases más altas y las clases medias. Por lo tanto, si tú quieres que esos grupos sean los que lean tus libros, les garantizo que no hay ninguna diferencia en la perspectiva ideológico-religiosa entre Santillana y, yo qué sé, y la editorial SM, que son los marianistas, etcétera, todo eso. Esa es la filosofía de fondo. ¿Esto cómo se va haciendo? ¿Cómo los profesores y profesoras vamos aterrizando con prácticas que nos llevan a eso? Pues por lo de pronto convencer a la sociedad que tenemos crisis, que el sistema educativo es horroroso. Y entonces construimos una idea de cómo es la juventud de hoy. En España te dicen que los niveles educativos cayeron.
eso se viene diciendo desde el tiempo de los romanos, en todos los países del mundo. Eso significa que ninguna generación admite que el que viene detrás viene mejor formado, porque si no corres el riesgo de que te diga, quítate tú que ya me pongo yo que vengo mejor. Entonces, siempre, todas las generaciones adultas dicen que los que vienen detrás son peores. Por lo tanto, son ignorantes. De repente aparece la violencia en las aulas y ciberbullying. Todo el mundo está acosado, todo el mundo lleva bofetadas y todo el mundo no sé qué. O sea, violentos. Ningún estudio documenta esto, ¿eh? Y por el ciberbullying se están entendiendo cosas muy generosas para sacar este concepto, ¿no? No tiene cultura del esfuerzo, porque suspende, ¿no? Y como, pues fíjate, ignorante, violento y vaga. Pero en España se puso de moda, los estudiantes son muy listos, los jóvenes son muy listos, y descubrieron que en vez de beber el vino o la cerveza en los bares, que cuesta mucho dinero, podían comprar las botellines y lo bebían fuera, lo que se llama la cultura del botellón. Beben lo mismo que vivíamos nosotros, o por lo menos mi generación, yo creo que vivíamos lo mismo. Pero a nosotros nos costaba dinero, ellos ahorran mucho. Y entonces te dicen, es que la cultura del botellón, como hacen ruido porque están en las plazas, pues dicen, encima son borrachos. Imagínense qué imagen de la juventud, ignorantes, violentos, vagos y borrachos. Ese es el discurso oficial. Con lo cual dice, mira, hay que entrar en vereda. Pero el profesorado nos dice lo mismo, al de la pública. Son ignorantes, están muy mal formados, no están actualizados. Mira, PISA lo dice. Lo dice PISA. Somos ignorantes. Son muy autoritarios, son adoctrinadores, son distantes con las familias, no quieren hablar con las familias, con el alumnado mantienen una actitud distante, poco amigable, etcétera, etcétera. Son vagos. No quieren ni ser evaluados, y siempre están pidiendo que menos horas de trabajo, tienen muchísimas vacaciones, eso es lo primero que te va a decir cualquiera en España. Dice, esa profesión, pasan todo el tiempo de vacaciones, hacen todos los puentes del mundo, confunden el horario del alumnado con el horario tuyo de trabajo. Encima son egoístas, solo les preocupa subir los salarios, un país que está en crisis y que no se dan cuenta que tenemos que soportar recortes económicos, etc. Dilapidan recursos, todo les parece poco, siempre tal. Y encima están protegidos por sindicatos. Es decir, los sindicatos en España son muy activos porque, claro, la forma también de ganarse la afiliación es en la medida que el profesorado vea que consiguen cosas, ¿no? Entonces, defiende mucho de eso. Entonces, con este panorama, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver si vamos a enseñanza a la privada, que este tipo de profesorado ya se encargan de que no sea así, todo eso. ¿Y cómo se refuerza mucho más esto? Pues con las bombas informacionales, que diría Paul Virilio, que supone PISA. El mismo día, a la misma hora, en todos los países del mundo, nos lanzan los resultados de PISA. Aparece Gurría allí diciéndonos qué características tienen, etc. Y como eso lo estudian previamente grupitos de 3 o 4 especialistas, o algunos más, de que cada ministerio pone a dedo, interpretan unos datos para que justifiquen la política que está haciendo en ese momento ese ministerio, su gobierno, o la que quieren hacer. Entonces te dicen, esto pasa, esto y tal. Porque si se dan cuenta, luego pasan 3 años, en los 3 años siguientes empiezan a saber estudios de gente que accede a eso y dice, pues no están diciendo esto, están diciendo esto otro. Y luego utilizan unas magnitudes, dicen, hay una diferencia de 20 puntos y uno que está acostumbrado a pensar de 0 a 10 dice, fíjate, hasta menos 10. ¡Qué barbaridad! ¡Qué malos son! Claro, porque si utilizaran una distancia más corta serían decimales las diferencias. Pero la formación estadística no está generalizada. Y ahí está, PISA diciendo eso. Y PISA, claro, evalúa algunas cositas. Evalúa competencias. ¿Y las competencias dónde se desarrollan? ¿Solo en la escuela? No. En la escuela también, pero mucho más fuera. Es decir, si tu familia
Es una familia culta, como dice ahora incluso hasta la OCDE, tiene un capital cultural importante, sobre todo la madre, en esta sociedad machista y patriarcal, porque es la que está más tiempo, pues ese niño es difícil que tenga problemas. Porque utiliza el mismo lenguaje que la institución escolar, incluso lo lleva a actividades culturales muchísimas veces más ricas que las que ofrece la institución escolar, y ahí está aprendiendo a ser crítico, a hablar correctamente, a expresarse, comunicar, todo ese tipo de cosas. Es decir, que hasta eso que nos intentan culpabilizar PISA no responsabiliza a la institución escolar porque está mirando lo otro. Pero se instrumentaliza muy bien para ese tipo de cuestiones. Y ahora, además, como PISA hace pruebas individuales a cada colegio que le solicite, usted va en España y en todas las ciudades siempre hay un colegio que dice los resultados de PISA en nuestro colegio superan a Finlandia. Lógicamente. Tienes allí a los mejores seleccionados y en ese tipo de pruebas, por supuesto que lo van a seleccionar. Ya tienes publicidad. Todos a ese colegio que van a pretender eso. Pero es que en España somos encima más tontos, porque encima el Estado pone evaluaciones externas midiendo lo mismo que PISA. O sea, no quieres una taza, 2. Y que miren las mismas materias, las mismas competencias, no materias, porque una cosa son los contenidos y otra cosa son las competencias. Hay cosas ahí diferentes. ¿Qué decir? Y ahí tienen ustedes una lógica económica de todo eso. Tenemos un individualismo posesivo que está explicando todo eso. Tú tienes que ser el mejor, por lo tanto, nada de colaborar con los demás y ayudarles a los demás y todo eso. Los demás tienen que fracasar. Y si tú eres el mejor, es porque tú te esforzaste. Y se olvida el contexto que favoreció que tú fueras el mejor, que estés haciendo cosas más interesantes. Tienes una familia, un contexto social, tuviste unas ayudas, unos apoyos, un profesor, etcétera, que te ayudó. Y el otro, que tiene problemas, tiene todas las reglas de juego en contra. Ese discurso es, ya ven, la perversión del lenguaje, como nosotros mismos, lo bueno es mérito mío, lo malo sí, que es estructural. Vale. Y es el anticiudadano. Es decir, seres interdependientes, ¿cómo vas a ser interdependiente si tú eres mi rival, que tengo que vencerte? Ahí tienen los procesos de desocialización. Empiezan con este tipo de cuestiones. Y de autoempresarialización. Es decir, usted hágase empresario, si Amancio Ortega lo hizo, porque tú no lo vas a hacer. Claro, se omite todas las condiciones que hubo ahí, contextos que le pudieron favorecer, etcétera, situaciones, momentos históricos o lo que sea, que los hay. Porque no hay un gen que predestine para semejante cosa. Y aparece otra vez de nuevo una técnica que utiliza mucho el conservadurismo y el neoliberalismo. Es psicologizar los problemas sociales. Las cuestiones son psicológicas, son de tu interior, de tus estructuras, capacidades, prejuicios. La psicología tiene la culpa. Una psicología no social, sino que está más en cuestiones más desociales, por decirlo, más aisladas, más descontextualizadas, etcétera, porque quieren ver qué tenemos en común todos los niños y niñas de 4 años. Y entonces, claro, esa psicologización hace que tú eres el culpable de lo que te pase en una empresa, de que te despidan, etcétera, porque no hiciste rentable eso. Pero si se dan cuenta, lo que estamos hablando es que el conocimiento que pasa es importante. La jerarquía de materias que más o menos siempre tuvo todo estudiante, sabemos que hay materias que son importantes y materias que son Marías, pues son las de PISA. Y todo eso, no pretendo que lo lean, pero ya ven que hay unas cuantas cosas, que era lo que antes llamábamos educación integral. El ser humano ese que va desarrollando todas sus destrezas, conocimientos, competencias, etcétera, para responder y comprender el mundo en el que está viviendo y pueda participar en ese mundo. Entonces, ¿quién mide los conocimientos literarios, históricos, la cultura artística, la educación para la ciudadanía, la capacidad democrática, la capacidad que tiene esta persona de debatir, convertir, trabajar en equipo, sus prácticas democráticas? ¿A quién interesa eso? Y de repente, claro, nos aparece que
todo el mundo de las ciencias, humanidades y las artes son las Marías. Y aunque siguen ahí, el conocimiento que se da muchas veces ahí solo te lo requieren si vas a un concurso de televisión. Te van a preguntar, ¿en qué año se produjo fulanito y tal? Bueno, ya está, fulanito. ¿Quién escribió tal obra? Ah, fulanito. ¿Tú leíste las obras? No, pero sé que escribió eso. Ah, bueno, ya está. Ya, entonces ya sabes historia, arte, literatura, etc. ¿Qué características tienen estas áreas? Son las únicas áreas de conocimiento que nos ayudan a descentrarnos, a salir de nuestra mirada sobre nosotros mismos y pensar en los demás. Aprender y desarrollar eso que llamamos empatía, que es lo que tú tienes cuando lees una novela que habla de una relación, de una situación y dices, yo no me imaginé que había personas que podían vivir así o que podían sentir así, etc. Eso es el mundo de la literatura y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que decir, la literatura es donde aprendemos todo ese tipo de cuestiones. Aprendemos a descubrir al otro, pero en sus dimensiones más importantes, y nosotros aprendemos a empatizar. Aprendemos también las dimensiones estéticas, comunicativas, dominamos un lenguaje que nos permite entendernos mejor, todo ese tipo de cuestiones. Claro, eso también nos debe de revisar en qué medida cuando nosotros trabajamos estas cosas las trabajamos así en la institución escolar o la institución escolar se dedica a abstracciones, que está bien para gente que estudie filología, pero que a mí que me digas que eso es una figura retórica que se llama tal, digo, primero disfruta, lee y luego ya analizaremos esas cosas y podremos ver qué tienen en común, todo ese tipo de cuestiones. El mundo de las artes, lo mismo. Bueno, este es el mundo en España que la escuela más maltrata, porque algunos confundieron que eso de la creatividad y el arte es, todos somos artistas y podemos hacer lo que nos da la gana. Y entonces lo que hacen todos es imitar aquello que dice que aparece en las películas de Walt Disney o de Hanna-Barbera o de esas cositas. Y ahí está la cursilería de todos los dibujos que están decorando muchísimos centros y que aparecen en todos los libros de texto, ¿no? Que además son dibujitos que hasta estéticamente, yo digo, si una profesora o profesor tiene una formación estética, me imagino que dirá, quemen eso, porque eso es meterme aquí la dinamita dentro, ¿no? A ver cómo yo les explico luego otras cosas. Pero, claro, el arte son formas de ver y escuchar a la realidad. Y si se dan cuenta, toda la historia del arte, de cualquier arte, las grandes rupturas y los que nos llamaron más la atención eran políticamente poco correctos en aquel momento, porque nos enseñaban a ver con el arte cosas que no se querían ver. Y aprendíamos a ver realidad, a escuchar esos sonidos que no eran los dominantes que habían. Y aprendían a hacer canciones con letras que decían cosas que no están muy bien. Pero bueno, eso, si tienes un momentito libre, pues en la escuela, pues un día te dan unos... ¿Puedo coger unos colores y pintar ahí? Pinta. Ya está. Bueno, primero le va a dibujar primero el profesor un osito. Le digo, tú ahora, si eres un niño pequeño, rellénalo de colores. Digo, así me traía mi hija algún regalo del Día del Padre que le habían hecho en la escuela. Y ahora le decía, ¿tú pintaste esto? Dice, sí, yo no me salí de las líneas. Digo, ah, sí. Los colores no saliste de la línea. La filosofía es otra de las asignaturas masacradas. Claro, pero cuando yo digo la filosofía es el filosofar, no estudiar qué obras escribió Kant y qué características tiene de aquí frente a esto. Todo. Digo, mira, eso déjalo para más tarde. Ahora vamos a hacer educación filosófica o filosofar en educación infantil, con preguntas, etcétera, que aprendamos eso, a razonar, pensar, argumentar, etcétera. Bueno, la historia que les voy a decir, si llegamos al fin de la historia, ¿para qué quieres la historia? ¿Qué vas a aprender de la historia? Nada. Quiere decir, porque la historia era, si no estamos en el fin de la historia, es como en el pasado superaron alguna cuestión que es parecida a esta. Y podemos aprender de esto y hacer esto y hoy lo podemos utilizar para eso. Así utilizamos siempre la historia, ¿no? Si llegamos al fin de la historia, esta materia pasa a ser residual o controlada por los ministerios de turno oficiales que se van a preocupar muy bien de que no te olvides que esto es España o que esto es México.
y cuáles son los héroes de tu país y todas esas cosas. Y todos los países ahora de repente están poblados de poblaciones amnésicas que están todo el día mostrando su bandera. Digo, claro, no te olvides, no sea que te olvides que estás viviendo en México, en país, en España, en Francia o en Estados Unidos. Claro, en nosotros, los otros, qué lejos quedan nosotros, ¿eh? Porque en nuestra bandera te dice, estos son los nuestros. Y ahí tienes nuestros modelos, ¿no? Claro, ¿eso qué significa? Pues que si llegamos al fin de la historia estamos en ser poshistórico, que es, esto es lo que hay. Esto ya no tiene alternativa, que decía el pensamiento, el acróstico Tina de Margaret Thatcher. No hay alternativas, ¿no? Y ya lo introyectamos muy bien. Eso es la cultura del presentismo. No hay nada que te obligue a cuestionar lo que hay ahí e imaginar que puede haber otro futuro diferente. Es el tecnocratismo y los especialistas. Y todo. Tenemos un problema. A ver, el especialista de turno. Y bueno, el especialista de turno puede dar su opinión. Ahora nos tiene que convencer a los demás de que esa es la solución y que otras alternativas puede haber ahí. La despolitización, que les voy a decir. Y en España una asignatura que eliminaron, que era ridícula en tiempo y el programa era muy esencial y básico, y que la Iglesia no se puede imaginar lo que se movilizó para eliminar la educación para la democracia y los derechos humanos. Y los únicos derechos humanos que decía que esta ley que reconocía allí eran los derechos humanos de 1949. Y digo, ¿todos los demás? ¿Y cuáles son los que faltan por los que seguimos luchando? Bueno, pues eso le parecía tal. Y encima, como decía que había que aprender la Constitución, y nosotros decimos que hay personas que son gays, lesbianas y que hay matrimonios gays y lesbianas, la Iglesia dijo, por favor, fuera. Eso no aparece en ningún libro de texto, ¿eh? Yo nunca vi una familia monoparental en un libro de texto, un ejemplo, un ejercicio, una imagen. Gays, por favor, excomunión. ¿Qué es la urgencia? Donde están obsesionando todos esos políticos, organizaciones que decíamos allí de la OCDE y todo eso. STEM. Además lo pronuncian así, hasta en inglés, que suena más bonito. Es la tontería que tenemos de considerar nuestros idiomas que nos sirven. Digo, mira, hay palabras que son perfectas. ¿Saben de qué hablaron en Davos en 2016 sobre el conocimiento que había que presionar a que los ministerios se estimulasen porque ahí estaba la clave del futuro, de la mejora de la humanidad y de todo? Pues son todas las tecnologías, conocimientos físicos y biológicos que hacen posible eso que se llama la cuarta revolución industrial. Y de repente te dicen, hay que meter a más gente estudiando robótica, nanotecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo ese tipo de cuestiones que aquí también les dirá. O sea, es hacer posible el biocapitalismo y el tecnocapitalismo. Porque no se les pase por la cabeza que yo pongo en cuestión que no hay que saber esas cosas. Al revés, muchísimo de todo eso. Son áreas de conocimiento y mundos de conocimiento y tecnológico que son maravillosos, utilizados por seres bien formados, no por sabios ignorantes. ¿Sabe? Ese concepto de sabios ignorantes lo utiliza un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset en 1930. Y dice, esos son muy peligrosos, saben de una cosita, pero hablan con tanta autoridad que hablan de todo, porque son especialistas solos en esa cosa. Luego ya a finales, más tiempo, descubrimos los efectos colaterales, ¿no? Planificaban una autopista y de repente saltaba todo el mundo a protestar, los que no eran ingenieros de caminos o ingenieras de caminos. Porque aquí no te diste cuenta que aquí hay no sé qué población de animalitos y aquí vive gente, que este pueblo vive porque pasa una carretera por delante y paramos porque ella hace un queso maravilloso. Entonces, y no pasa por aquí ahora la carretera. No se los había pasado a estos que tienen mucho conocimiento. Entonces, todo este conocimiento, que es maravilloso, le permitió a los nazis hacer barbaridades. Y hoy permite hacer bombas maravillosas y están matando a distancia como si estuviera jugando un videojuego. Quienes están haciendo eso no son los fracasados escolares.
son quienes más éxito escolar tuvieron en algunas materias. Entonces, ¿qué es lo que se nota que falta muchas veces en este conocimiento? La falta de la formación en las ciencias sociales, humanidades y artes. El aprender a ver tu conocimiento relacionado con los demás. Claro, porque yo puedo hacer ahí una investigación sobre una cosa, sobre una enfermedad maravillosa que tienen solo los ricos y que se gasta muchísimo en alimentación y por lo tanto engordan. Y tienen, en vez de decir, no comas tanto, dicen, no, me gusta, quiero seguir, pero quiero un medicamento que me ayude a adelgazar. Yo cuando vi más claro eso fue en España con el ébola. Ya llevábamos mucho tiempo, sabía que en África, que está más cerca de nosotros allí, había mucha gente que moría del ébola. Pero eran los otros, no eran los nuestros. La primera española que se infectó de eso, era una monja que estaba por allá, regresó a España para que la curen. Bueno, no sabíamos cómo meternos, usted miraba un laboratorio, un centro médico de eso, y aquello parecía que ahí estaba entrando un alienígena y había que protegerse, que no se podía ni ver ni tocar nada en contacto con allí. Vale. En 2 semanas encontraron la solución, porque éramos los nuestros. Ahí tienen la utilización de ese conocimiento. Entonces, lo que yo critico es los peligros que tiene ese conocimiento de construir ese biocapitalismo, ese tecnocapitalismo. O sea, construir y utilizar el conocimiento necesario para hacer unos negocios de vida y que son negocios de muerte para muchas personas. Entonces, eso es la cuestión. ¿Y cómo se va haciendo todo esto? Pues estas materias son las más importantes, se visibilizan, se evalúan externamente. Y lo que es más importante, el currículum básico ya no te dice solo qué contenidos tienes que trabajar, sino que el decreto nuestro, donde le especifican, ya te detallan qué contenidos hay que trabajar, lo que hay que hacer dentro de las aulas, que no se debate democráticamente. Democráticamente solo te dejan opinar sobre las competencias. Lógico. Son las mismas desde educación infantil hasta el último año de universidad. Y me imagino que hasta que te mueres, ¿no? O por lo menos hasta que tienes Alzheimer, ¿no? Claro, expresarse mejor, ser crítico, etcétera, etcétera. El sobre qué ya es otra cuestión. Objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de rendimiento y resultados de aprendizaje evaluables. Bueno, lo que se llamaba antes las taxonomías de aprendizaje operativo, yo creo que todavía tenían un poquito más de libertad. Y Ángel Díaz Barriga sabe bien eso porque él trabajó bien ese tema. Y te dice la ley, no piensen que es interpretación mía, los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. ¿Cómo podemos hacer sino un ranking? Y el ministerio dice, no, está prohibido los rankings. Digo, póngalo por ahí. Póngame eso, que yo ya sé ordenar, cualquier ciudadano o ciudadana sabe ordenar de 1 a 10, de mayor a menor y de menor a mayor. Y, por si todavía no te matizaron también, dice, utilizaciones de calificaciones numéricas de 1 a 10. Ahora, hace un ejercicio para ver si este sabe para 6, si este sabe para 5 y este 4 óptico. Bueno, eso por un lado. Y para cerrar más todo eso, dicen, bueno, la dirección escolar, los profesores y profesoras del centro pueden participar y las familias. Pero tienen que mandarnos unos cuantos nombres y luego la inspección de esos nombres selecciona el mejor. Es decir, todo eso que se llamaba el gerencialismo de las direcciones el modelo de dirección que había en una empresa que estaba al servicio de quien ponía el dinero o de los accionistas, no de los trabajadores y trabajadoras, se copia en la escuela. Y de repente el sistema educativo se llena de los mismos conceptos que tú estabas viendo que aplicaban en las empresas, fábricas, etcétera. Y aparece todo ese lenguaje inglés siempre que suena más serio, parece más importante, de todas esas técnicas que aparecen por ahí.
Y la dirección y la organización escolar se llena de todo eso. ¿Eso qué lleva? La participación del profesorado, pues hay un director, manda. A ti te puede escuchar, pero él es el responsable ante la administración de lo que pasa aquí. Las decisiones colegiadas dejan de tener sentido nada, porque la dirección pasa a tener un poderío. No es una dirección ni colegiada ni democrática, que era como teníamos antes. Antes se elegía y todo eso se decidía democráticamente. Eso pasa. ¿Eso qué significa? Que los únicos culpables de que una institución no sea buena, según esas evaluaciones, van a ser el alumnado, el profesorado que trabaja ahí y la propia dirección. Pero, lógicamente, el marco legislativo, las reglas de juego que nos marca la administración, eso no se pone en cuestión. Es buscar eso, cómo hacemos realidad y conseguimos eso que marca ahí, con todas esas palabras. Pero, en el fondo, si se dan cuenta, pasamos ya a instituciones que, en vez de ser horizontales, pasan a ser verticales. Es decir, el gurú ese tiene la fórmula para decirte cómo tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer y cuándo tienes que hacer. Y obedece, para eso mando yo, que soy el responsable, que me eligió la administración, la inspección de turno, etc. Y va desapareciendo poco a poco todos esos conceptos que nos movían y que eran muy ricos y que nos llevaron a cantidad de innovaciones maravillosas en el sistema educativo. O se utilizan con significado cambiado. Creatividad, curiosidad, pensamiento crítico. No vas a utilizar pensamiento crítico si tienes un enorme volumen de contenidos en cada materia y para cada año, y por lo tanto hay que saber cómo les damos un poquito de todo para que les suene algo, y por un libro de texto, un libro único. Digo, eso es lo que hacía la Iglesia. Tiene la Biblia y genera pensamiento dogmático. No lo puedo contrastar con otro conocimiento humano, falible, interesado, sesgado, politizado, etcétera. Justicia curricular, ¿qué es eso? Integración curricular, trabajo por proyectos. Todos los libros de texto en mi país ahora son unidades didácticas, proyectos o no sé qué. Claro, dice, no hay ninguno organizado por lecciones, pero todos son lecciones. Digo, ¿qué libertad tiene el profesorado y el alumnado para alterar aquello? Ninguna. Si en el fondo seguimos reproduciendo el modelo que inventaron los americanos cuando los rusos aquellos se adelantaron con el Sputnik. Hagamos materiales curriculares a prueba de profesores, ya que son unos inútiles. Les decimos todo lo que tienen que hacer y les damos las respuestas. ¿No? Claro. Te insultan y ni nos enteramos. Porque te dicen 2 y 2. Tú miras, mi libro dice que son 4. Que el alumno tiene que descubrirlo. Pero tú ya lo sabes. Hay un capítulo de Los Simpsons que ya tienen narices, que lo dicen maravillosamente. Y digo, mira tú estos que también les saben. Y eso es en Estados Unidos y en España. En México lo tendrán que decir ustedes. Pero en ese, volviendo al principio de la democracia democrática y para ir acabando, nosotros y los otros, mire, yo me decía que una de mis líneas de trabajo, y hasta una de las asignaturas que imparto, se llama análisis de materiales curriculares. Todos los años trabajamos y evaluamos y luego aparte yo tengo proyectos así, sobre estas cosas. Y este cuadro lo empecé a construir en los años 80. La primera columna no la varié. La segunda sí. Mi sentido común construido me impedía verlo. Y a medida que vamos viendo decimos, uy, que tampoco está esto. ¿Qué son las voces ausentes? ¿Quiénes están ahí o deben estar? Y que ellos, cuando entran en la escuela, son los primeros que descubren que aquí no estoy. Porque mi familia no aparece, mi casa no se parece a eso, el trabajo de mi padre y de mi madre no se parece a eso. Entre otras cosas, porque a lo mejor solo tengo uno, en vez de 2, etc. Pero ese segundo cuadro sigue ausente. Alguien me dice muchas veces, hombre, el mundo femenino se avanzó mucho. Digo, sí. ¿Cómo se trata eso? ¿Contando si hay hombres y mujeres?
Bueno, se avanzó algo. En los libros españoles aparecen más hombres que mujeres, incluso. La cuestión es, ¿aparece la historia de las mujeres? ¿Aparecen los problemas que tienen hoy las mujeres? ¿En qué libro se habla de la prostitución? ¿Del trabajo precario? ¿De los derechos sexuales y reproductivos? ¿De la precarización laboral? ¿De la feminización de la pobreza? ¿Del techo de cristal? ¿Del segundo turno? El día que aparezca algo de eso, quitaré esa categoría y ya estamos todos aquí. Claro, y finalizando ya, claro, ser ciudadanía, ejercer como ciudadana, comprender este mundo, ser activo, lo que decíamos al principio, optimista, crítico, inclusivo, etcétera, pasa por aprender en la institución a cooperar, debatir, dialogar, etcétera. Todas esas cuestiones que significa eso, confrontar nuestros pensamientos, aprender a ser crítico confrontando puntos de vista sin saber lo que piensa el profesor o la profesora. Él es el que tiene la verdad, si ya lo sé, ya jorobé el discurso, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el mundo de las ciencias sociales y las humanidades. Porque, claro, el mundo más científico tiene menos problemas de discusión, tienen otras reglas de juego. Pero ahí estamos más distantes los seres humanos. Entonces, solo es cuando nos aplican eso que produce ese conocimiento a los seres humanos es donde viene el problema. Y aprender a debatir significa entrar en contacto con muchos más materiales curriculares, no sé si aquí lo hacen o no, fuentes informativas diversas y sobre todo controvertidas, si no, ¿cómo vas a ejercer la crítica si todos dicen lo mismo? ¿Qué es lo que hacemos la ciudadanía cuando nos preocupa conocer algo de la realidad? Empezamos a mirar y dicen, este libro hace un enfoque de este tipo, esto de este otro, este periódico dice esto, este es de esta línea, etc. Y para informarte y enterarte un poco de lo que pasa, pues lees muchas cosas diversas y poco a poco vas ejercitando. Así vamos desarrollando nuestro pensamiento crítico, desde educación infantil hasta la muerte o el Alzheimer. Así, no acaba ahí. El control de los contenidos, que es lo que tanto obsesiona, porque eso se hace por ese mundo hegemónico que decíamos al principio de los recursos informativos y tal, te condiciona los problemas que tú consideras problemas y las respuestas que les vas a dar a los problemas. Te condicionan tu capacidad de analizar, de pensar, de tomar decisiones, de decidir, etc. Facilitan la manipulación e instrumentalización del conocimiento. Eso yo creo que todos somos muy conscientes de eso. Y si encima, pues, como en nuestro país le dan a la Iglesia Católica esa fundamentalista mucho peso, nos llenan de miedos y temores a meterte por terrenos que pueden ser pecaminosos, etc. Y se nos olvidó la filosofía fundamental, que la educación tenía que ser inclusiva. Pero la filosofía de la inclusividad es un proyecto político, es pensar ese entre. Y tiene 3 dimensiones imprescindibles. Primero, identificar y superar qué problemas son los que hacen que determinados colectivos no puedan acceder a los centros o no pueden estar escolarizados. Ahí fuimos mejorando porque ya decimos esto es obligatorio, por lo tanto ya van entrando. Pero al mismo tiempo es superar los obstáculos que impiden o dificultan permanecer, convivir y seguir estudiando. Porque una cosa es que entres y otra cosa es que ya, según entres, encuentres rápidamente la puerta de salida. Aunque quedes allí demorado, estás en primera línea para la primera vez que puedes salir para afuera. Que responda a los intereses y necesidades y aspiraciones de todo el alumnado, no de un grupito. ¿Y eso qué conlleva? Pues ser reconocido. Todos esos ausentes están ahí, no son reconocidos. Y que puedan participar democráticamente. No aprender lo que es el concepto de democracia, sino aprender a comportarse democráticamente. Y segundo o tercero y básico, tener éxito. En una etapa educativa obligatoria, el fracaso es que las reglas de juego están mal diseñadas. O que le dieron al Ministerio de Educación y, por lo tanto, a la escuela competencias excesivas y responsabilidades excesivas. Porque los gobiernos no tienen un único ministerio, el Ministerio de Educación. Tienen muchos ministerios. Cada uno de esos ministerios interviene y debe intervenir sobre la misma realidad y el mismo contexto social en el que está ese centro escolar.
porque tiene que crear condiciones suficientes, porque el éxito escolar está condicionado por diversas dimensiones más básicas. Primero, dimensiones conceptuales o contextuales, como el capital cultural que tienen las familias, las características del barrio, el pueblo donde estás viviendo, las experiencias y la comunidad vecinal y las expectativas que tienen sobre quién eres tú, qué posibilidades tiene, qué poder y qué valor tiene la educación. Los propios problemas familiares. Es decir, si tú vives en una familia que todo esto te sale muy positivo, que tengas fracaso escolar, bueno, es prácticamente es imposible. Ahora, teniendo todo esto, que tengas éxito escolar, es para que le hagamos un monumento a la persona esa. Luego, claro, a partir de si eso que es básico, que tiene que ver con muchos ministerios interviniendo ahí, no solo nosotros, pues a partir de ahí tiene que ver las políticas curriculares, las políticas vigentes, las programaciones que hagamos, la formación, la dotación de recursos que tenga ese centro y la formación y actualización que tengamos nosotros y que nos permitan y nos posibiliten o incluso nos obliguen a hacer, porque yo creo que es obligación pública también responsabilizarse de que los profesionales que tenemos ahí estén bien formados, estén bien actualizados, todo eso. Eso condiciona ese tener éxito. Si hay estudiantes que fracasan en esas etapas educativas, la genética no tiene la explicación. Somos los seres humanos los que tenemos esa explicación. Porque la perversidad de esa educación inclusiva es que quienes no tienen éxito aprenden hasta a autoodiarse y autoculparse a sí mismos, aunque luego los exterioricen de otra forma, que eso ya lo decía hasta el psicoanálisis, ¿no? Las conductas de inferioridad, de superioridad, eran manifestación de conflictos de inferioridad. Bueno, esta cosa. Pues sigue siendo cierto, etc. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante. Por eso, claro, esa formación de profesorado es básico, es fundamental, porque es una profesión la nuestra, un trabajo nuestro apasionante, que tiene muchos frentes abiertos. Y por lo tanto necesita una formación muy exhaustiva, muy buena y muy continua, porque en mis momentos se están publicando cosas nuevas y algunas a lo mejor es muy interesante que las conozcamos porque nos ayudan a entender mejor lo que hay ahí, etc. O sea, eso es lo que ahora llaman ya aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, lo mismo, antes decíamos permanente, pues, aunque luego busquemos disquisiciones, etc. Bueno, perdonen por el palizón que les acabo de dar, pero ya que los tenía ahí delante, solo dice cautiva. Gracias.